Bueno, tuvimos una reunión bien interesante, bien bonita el jueves de matrimonios. Gracias a todos los matrimonios de la iglesia que apoyaron a las mujeres que cocinaron bien rico, la verdad. Tuvimos ahí un coffee break bien especial. No quedó nada, hermanos, Y yo vi a varios y a varias, también mujeres, dar la vuelta una, dos, que tres veces para volver a agarrar comida. Entonces, pues para eso era. Qué bueno que les gustó. Y por aquí también veo algunos matrimonios que vinieron en esa ocasión por primera vez. Veo a Jirel y a su esposa, bienvenidos. Veo a Idalí y Edgar, ¿verdad? Les dije que no se olvidar sus nombres porque Idalí, tenemos una prima que se llama Idalí y tengo un amigo que se llama Edgar, se apellida Pacheco, algunos lo conocen. Entonces no se me olvidaron sus nombres. Y también nos visita nuestra abuelita por parte de mi esposa. Dios le bendiga, qué bueno que está hoy en Iglesia Filadelfia. Esta es su casa, una mujer de Dios, una mujer que ha transmitido la fe a las siguientes generaciones. Y hoy precisamente quiero hablar de esto, también por eso la quise poner de ejemplo. Pero sean todos bienvenidos a casa, hermanos. Hoy es un día especial porque es domingo, día de resurrección y día en que gana el Cruz Azul. Amén. Bueno, aquí la hermana Grace, ya sé por qué es tan inteligente, hermana. Ya sé por qué da las clases tan especiales y ya sé por qué usted es la preferida de todos los hermanos para la enseñanza, porque le va al Cruz Azul y también trae la playera. Por ahí mi esposa me quiso regañar que porque trae la playera del Cruz Azul. Le digo, pues no todos los días gana el Cruz Azul un campeonato más. Le digo, tardé casi 20 y tantos años para esperar un nuevo campeonato, pero si Dios lo quiere, hoy a la noche estaré presenciando el tercer campeonato de Cruz Azul en mi vida, ¿verdad? Porque tiene muchos otros, es un gran equipo, el hermano Mauro lo sabe también. Y otros que le van aquí al Cruz Azul, el hermano Ciro le va a la América. ¿Usted le va a la América, hermano? ¿Sí? No, es que como Dani le va a la América. ¿Usted quién le va? Ah, qué bueno, está bien, está mejor no ver el fútbol ni irlo. ¿Alguien más que le vaya a la América? ¿Nahum? ¿Alguien más le va a la América? Ah, Edgar le va a la América. No, está bien, son buenas rivalidades. Pero le digo algo, conviene más a la televisión y al fútbol que lleguen estos equipos a las finales. Cuando no llegan estos equipos, la verdad no es la misma. Entonces va a estar muy bueno, así que si quiere juntarse con su familia, hacer carne asada, chicharrones, taquitos, lo que quiera, pues puede aprovecharlo la tarde, ¿no? Bueno, también por ahí veo a los papás de Naomi y de Meli, a Naomi también, al niño, ahí traes a tu bebé. Qué bueno que están hoy con nosotros también desde Krill, sean bienvenidos a Iglesia Filadelfia. Pero vamos a comenzar hoy con la palabra y continuamos con nuestra serie, una nueva casa, un nuevo comienzo. Yo quiero hablar de la historia de una mujer llamada Agar, el impacto de una nueva vida. Pero me gustaría, antes de empezar, ¿qué les parece si oramos? Gracias, Señor, por esta tarde, porque podemos estar en tu casa, porque hoy tienes un propósito a través de tu palabra, Señor. Tú quieres enseñarnos el poder del evangelio, el poder de esa nueva vida que tenemos al creer en ti, al seguirte, Señor. Danos nuevas fuerzas a los que nos sentimos desgastados, Señor, aquellos que sienten que su cristianismo se ha estancado, y es una oportunidad para que tu palabra y la semilla caiga en buen terreno, Señor, y haga algo nuevo, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, quiero empezar con un ejemplo de algo que me sucedió en las últimas semanas. En las últimas semanas, una tía mía, mi tía Luz, no sé si está ahí mi tía Rosa, ahí está mi tía Rosa, bueno, mi tía Luz vive allá por Punto Oriente, y me dijo que una vecina de ella quería presentar a sus niños en la iglesia. Entonces yo les dije, pues no tengo ningún problema en presentarlos, pero son cristianos, conocen del evangelio. No son cristianos. Entonces yo dije, entonces ¿por qué quiere presentar a sus hijos en una iglesia cristiana si no les interesa el cristianismo? Entonces le dije, dile que primero les quiero dar un discipulado y si aceptan, pues les presento a los niños. Bueno, aceptaron, pero a lo que voy y lo que ha estado quebrando mi cabeza estas semanas es que cada vez que voy a esa casa, de eso por donde está Irra ha estado yendo conmigo las últimas 2 veces. La situación de esa casa es muy complicada. No voy a decir nombres de personas ni quiénes son por si ellos llegan a venir aquí. Número 1, es un matrimonio de preferencias sexuales un poco, se podría decir, escandalosas, por no decir otra palabra. Y ellos dicen que adoran a la Santa Muerte. Bueno, entonces tenemos este contexto: adoran a la Santa Muerte, o a la muerte, porque no tiene de santa nada, ¿verdad? A la muerte. Y es un matrimonio pues LGTB. Es muy complicado.
Bueno, pero antes de que ellos se unieran, la persona que quiere el discipulado tiene dos niñas y un niño. El niño tiene 10 años y las niñas son adolescentes, preadolescentes. Entonces yo acepto, le estoy dando el discipulado, y mi sorpresa es, hermano, que cada vez que voy y doy el discipulado, ellos me están esperando con una gran hambre de escuchar la palabra de Dios. Y yo dije, bueno, pues, Dios está haciendo algo. Número 2, la última vez que fui, porque el lunes pasado no pude ir, el niño de 10 años, les digo, ¿tienen alguna pregunta de la Biblia? ¿Alguna cosa que quieran agregar a lo que les estamos enseñando en el discipulado? Me dice, ¿sabes qué? Me dice el niño de 9 años o 10 años por ahí, ya me dieron una Biblia. Le dije, qué padre, ¿y la estás leyendo? Sí, ya llevo 170 páginas leídas de la Biblia. ¿Alguien aquí ha leído este año 170 páginas de la Biblia? Tal vez ninguno lo hemos hecho. Y es un niño de 10 años y me empezó a explicar las historias de la Biblia y mi corazón se quería quebrar, pero a la vez mi teología y mis pensamientos no sé qué hacer, porque digo, son unas personas con preferencias sexuales diferentes, tienen 3 niños que no tienen la culpa de lo que ellos deciden hacer y son personas que tienen hambre del evangelio y lo están recibiendo. Y ese último día que fuimos, les dije, alguno de ustedes hoy, porque en la quinta clase se invita a las personas a hacer la oración de fe, les dije, alguno de ustedes quiere hacer la oración de fe conmigo. Todos quisieron. Y es ahí cuando tu cabeza se quiebra con lo que has entendido y te ha sido enseñado por tantos años. Y esta es la historia de Rahab. Ahí dice Agar, me equivoqué, ¿cómo traeré la cabeza en la mañana? Si quieres quitar el título porque me equivoqué, es Rahab. Rahab, en la palabra de Dios, en la Biblia, en el libro de Josué, capítulo 2, se habla de la historia de una prostituta, que era algo escandaloso, que era un oficio escandaloso para la época en la que se estaba viviendo. Estamos hablando 1400 años antes de Cristo. Hoy también oyes hablar de una prostituta, pero ya en las redes sociales lo han normalizado, ya a las personas se les hace un poco más común. Pero para esta época, Rahab, una prostituta que logró creer en Dios y logró un impacto de fe para su familia y para las generaciones. Por eso yo quiero hablar de Rahab, el impacto de una nueva vida. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Josué capítulo 2 versículo 1. Y mientras usted lo busca, quiero que entendamos a veces a veces como hijos de Dios no comprendemos el impacto de la decisión que nosotros tomamos de seguir a Jesús. La trascendencia de lo que significa el que nosotros digamos a la fácil, soy cristiano, soy un Cristo chiquito, ¿verdad? Eso significa la palabra cristiano, un Cristo pequeño. Ese es el nombre, el peyorativo que les pusieron en el segundo siglo, inicios, como burla. Es que ellos viven como Cristo, son unos Cristos chiquitos en burla, y ya se nos quedó el nombre de cristianos. Pero a veces no entendemos la extensión de la palabra, no entendemos la trascendencia y el poder de nosotros creer en un Cristo resucitado. Y la historia de Agar es la misma. Vamos a Josué capítulo 2 versículo 1 y dice: y Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Recuerde que van a entrar a la tierra prometida y lo primero que tienen que hacer es conquistar Jericó. Entonces envían 2 espías diciéndoles: andad y reconocer la tierra y a Jericó. Los cuales fueron y entraronse en casa de una mujer, no sé si no tengan la NTV por ahí, Oscar, ramera, que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Les voy a leer otra versión. Dice: y les dio las siguientes instrucciones: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron ahí la noche. Ahora, en la Biblia se usan muchos eufemismos, o sea, palabras para no ofender. Por ejemplo, en vez de decir y tuvieron relaciones sexuales, se dice y durmió con ella. Bueno, pero en esta ocasión
el escritor del libro de Josué, él no usa ningún eufemismo para referirse al oficio de esta mujer. No dice una mujer de la vida galante, una mujer que trabajaba de noche. Dice una prostituta llamada Rahab, y pasaron ahí la noche en su casa. La palabra Rahab, o el nombre de esta mujer, significa insolente o violenta. De tal manera podemos entender que esta mujer era prostituta y que aparte tal vez tenía un carácter violento. También sabemos que este tipo de oficios demanda que las mujeres se aprendan a defender cuando hombres quieran pues pasarse de la raya, aunque ellas permiten hasta cierto límite. Ellas tienen que ser violentas, ellas tienen que ser insolentes. Creo que entonces esto va muy con su carácter por su oficio. Ella vivía en Jericó, una de las ciudades más importantes de la alta edad de bronce. Estamos hablando de 1400 años de Cristo. Entonces, en el contexto tenemos a una mujer que se dedica a la prostitución y probablemente es una mujer violenta e insolente. Y la Biblia no lo narra, pero creo que si esta mujer decidió tomar este oficio, lo más seguro es que el contexto de su vida fue un contexto difícil, fue un hogar difícil, fue un hogar quebrado, y ciertas circunstancias la llevaron a trabajar en esto. Pero al final de cuentas, los 2 espías enviados por Josué les dice: lleguen a Jericó, y les dice: busquen a la prostituta llamada Rahab. Ahora Josué ya sabía quién era. Entonces quiero pensar que esta prostituta era conocida en algunos lugares ya de Canaán, porque si Josué ya la conocía. Y número 2, creo que la forma más desapercibida de pasar en una ciudad como visitante que quieres ir a espiar para conquistarlos, pues es llegar a un tuburio, es llegar a un lugar donde tú te vas a acostar con una mujer. Van a decir: estos hombres están llegando ahí para hacer ciertas cosas con esta mujer. Pero lo que vemos en la historia es que cuando esta mujer recibe a los hombres, comienza una conversación muy interesante con ellos. Esta mujer, después de que los esconde, que llegan los emisarios del rey a buscarlos, ella los esconde en la terraza, los emisarios se van. Ella durante la noche empieza a dialogar con ellos, y en esta conversación podemos ver literalmente el evangelio. Usted dice: pero ¿cómo se dice el Antiguo Testamento? Bueno, en el Antiguo Testamento también se daban las buenas nuevas de salvación. También había salvación en el Antiguo Testamento. La revelación de Dios es progresiva, la salvación es progresiva. Hoy estamos en otro tiempo, pero en el Antiguo Testamento también las personas podían ser salvas añadiéndose a la nación de Israel. Entonces a ella se le da esa revelación que en su tiempo era algo especial. Dice que en la conversación con los 2 espías podemos ver implícito el evangelio. ¿Por qué? Primeramente en Josué 2:9, no importa si lo pones en esa versión, Oscar, igual para que la gente tenga un referente. En Josué 2:9, lo primero que hacen los 2 espías al charlar con Rahab, ella reconoce, y usted lo puede leer aquí, reconoce que Jericó está lleno de temor. ¿Por qué? Porque han escuchado las grandes noticias de lo que el pueblo de Israel ha hecho durante su vagar por el desierto durante 40 años, y esa tierra es para ellos porque Dios se la prometió. Entonces, para los del pueblo de Jericó son malas noticias, y el evangelio muchas veces comienza con una mala noticia. La mala noticia es que estamos condenados, la mala noticia es que somos pecadores y que estamos separados de la gloria de Dios. Bueno, aquí comienza la historia o la charla con una mala noticia. Tenemos miedo porque sabemos que ustedes nos van a venir a destruir. Y luego en el verso 10, ante esta mala noticia, Rahab reconoce que lo que va a suceder es porque Dios es un Dios poderoso. Ella no le echa la culpa a López Obrador o a Sheinbaum, o no le echa la culpa a Xochitl. Él dice: lo que va a suceder es porque Dios es tan grande y poderoso que Él tiene el poder para hacerlo. Y cuando yo escucho la mala noticia que estoy condenado, que mi vida va hacia una dirección sin rumbo y sin Dios, lo que yo puedo hacer es responder alejándome y renegando de Dios, o reconociendo que Él es tan poderoso que Él es el único que me puede salvar. Y Rahab reconoce que Dios
es tan poderoso que es el único que puede salvar. Ella recuerda los eventos poderosos que se han escuchado por la región, cuando se abre el Mar Rojo delante de las personas, cuando saca de Egipto Dios a su pueblo, y cómo Dios derrota a los reyes amorreos de Sejón y Aoc, a quien destruyeron por completo. ¿Y cómo termina la charla de esta mujer con estos dos espías? Ella termina con una confesión de fe. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Josué: no es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Y fíjese lo que dice esta mujer: pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y yo quiero leer la Biblia textual, que es una de las Biblias que está más apegada al hebreo, y dice: y cuando lo oímos, se nos derritió el corazón y no nos ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Yahweh vuestro Dios, fíjese lo que dice, Él solo es Elohim arriba en los cielos y Elohim abajo en la tierra. La palabra Elohim es una palabra hebrea que se usa para referirse a los dioses, o es el plural de Dios, sí, para referirse a la Trinidad. En las culturas cananeas y en las culturas egipcias, cualquier dios era un Elohim. Sí, Ra, el dios de los egipcios, es un Elohim. De los cananeos, Quemos es un Elohim. Ella lo que está diciendo en pocas palabras, está confesando con sus labios que el único Dios verdadero y que no hay otro Dios por encima de él es Jehová. Fíjese qué confesión tan poderosa de una prostituta que vive en una de las ciudades más importantes de ese tiempo, y ella alcanza a reconocer que todos los dioses que ella ha conocido en Jericó y en Canaán, que todos los dioses del antiguo mundo no tienen comparación con Yahweh. Entonces, las malas noticias la llevan a reconocer que hay un Dios poderoso, y el reconocer que Dios es poderoso la lleva a confesar con su boca que Él es el único Dios verdadero. Y esto es interesante porque Rahab pudo confesar a Dios en medio de una ciudad perdida. Y ahora Rahab, después de hacer esta confesión, pasa a ser parte del pueblo de Dios. Es salva, si así lo queremos ver, si lo queremos entender en nuestro tiempo, en nuestro contexto. Ella ha confesado y es ahora salva. Qué interesante es esto, porque en toda la ciudad sabían lo mismo que Rahab. No creo que no supieran, ella misma lo confiesa. Toda la ciudad está llena de temor por las grandes obras que hace su Dios. Pero en medio de una ciudad que sabía que Dios era grande, ella fue la única que pudo confesar que Yahweh es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es algo privilegiado. Nosotros vivimos también, yo lo comentaba el miércoles, que nuestras ciudades han crecido tanto. Chihuahua es la ciudad número 1 en choques. Así que es mejor andar en camión o no manejar o tener seguro. Chihuahua es la ciudad con más carros en el país o automóviles, y es la ciudad número 1 en accidentes automovilísticos. Nuestra ciudad está creciendo, pero así como la ciudad crece y hay prosperidad y hay trabajos y hay avance, también esto a veces impide que podamos ver la revelación de Dios en medio de la ciudad. Y como cristianos, en este trajín que nos metemos de levantarnos, trabajar, ir y venir, hacer cosas y ocuparnos, empezamos a cegar nuestra fe. Nuestra fe se empieza a nublar y empezamos a vivir un cristianismo monótono. Y el miércoles yo lo decía porque la hermana hablaba de milagros, la hermana hablaba de vivir en el poder de la resurrección, y las caras de nosotros parece como si la hermana nos estuviera contando un chiste de Condorito. Porque la ciudad ha nublado nuestra capacidad de creer que nosotros vivimos en una ciudad, pero pertenecemos a una ciudad celestial y vivimos por fe y vivimos creyendo en que Dios es nuestro Rey y nuestro Señor.
Qué bueno que usted el siguiente domingo salga a votar, vote con sabiduría, ore por el presidente que gane, que usted no le vaya, aunque le caiga mal, pero recuerde que su principal Dios y Señor y el que gobierna su vida es Jesús. Y a veces se nos olvida y se nos nubla la fe y estamos incapacitados para creer lo que Dios quiere hacer. En medio de una ciudad perversa, una mujer que parece perversa es la única que sus ojos son abiertos a lo que Dios iba a hacer. Y a veces a nosotros se nos olvida esto, pero cuando esta mujer lo ve y lo cree y lo confiesa, se hace parte de un nuevo pueblo, y es el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y aquí es donde empieza el impacto de la vida de esta mujer. Una mujer sin futuro, una mujer con un trabajo que tal vez es vergonzoso, una mujer que tal vez no tenía mucho sentido ni propósito en la vida. De repente se da una vuelta de 180 grados y comienza una nueva vida. Y esta vida de esta mujer tiene un gran impacto que resuena tanto que hoy estamos hablando de ella. Y el primer impacto que esta mujer causa con su nueva vida es un hogar transformado. Josué capítulo 6, versos 22 y 23, búsquelo por favor, mientras tomo agua. Josué capítulo 6, versos 22 y 23 dice: mientras tanto, Josué le dijo a los dos espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de ahí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. No sé qué tamaño estaba la casa, pero yo creo que no cabía la gente. Trasladaron a toda su familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. La casa de una prostituta, la casa que era visitada por hombres, por personas que iban a alcoholizarse, por soldados que iban ahí tal vez a engañar a la esposa, hoy se convierte en la casa más segura de toda la ciudad. Esto es lo que hace Dios. Esto es lo que hace Dios cuando tenemos esta nueva vida verdaderamente y tenemos este encuentro con Él. Nuestro pasado lo convierte en bendición. Lo que yo era lo convierte en algo bueno para bendecir a más personas. Eso es el impacto de una nueva vida. Y a veces se nos ha olvidado porque tenemos tantos años en la iglesia y decimos: pues sí, ahora nuestra casa, que es la casa donde el vecino se enoja porque tengo las alabanzas a las 2 de la mañana del Marcos Witt. Ahora mi casa es la que todos dicen: no, pues ese es el raro que no saluda a nadie y dice que es pastor y nunca ni siquiera me ha ayudado a desponchar la llanta. Ahora esa es nuestra casa. Entonces, ¿qué nueva vida tenemos? Pero vemos la casa de Rahab, que en ese momento que ella confiesa a Dios como el único Dios verdadero, le dicen los espías: nosotros vamos a volver ya con todo el ejército a destruir Jericó, pero todos los que entren en tu casa se salvarán de la destrucción. Qué tremendo es esto. Ahora todas las personas que entren a la casa de Rahab tendrán esperanza y tendrán la oportunidad de salvarse y de comenzar una nueva vida como parte del pueblo escogido por Dios. Y yo te hago la pregunta: ¿por qué, aunque tenemos una nueva vida en Jesús, nuestros hogares dicen completamente lo contrario? Porque si eres cristiano, tu hogar no dice que eres cristiano. Si dice que si tenemos una nueva vida, el impacto principal debe de ser en nuestros hogares. Lo veíamos el jueves con los matrimonios. El rey David, anciano, decrépito, enfermo y no tiene una mujer, una esposa que lo cuide. Porque fue un gran rey, fue un gran guerrero, tumbó gigantes, construyó cosas, mató a 10,000, como dice la canción, pero en su casa nunca pudo impactar a su familia. Qué tremendo es esto. Debería ser así.
No debería ser así, pero es la nueva realidad del cristianismo. Personas que vamos a una iglesia, hogares destruidos, Dios no quiere eso. Dios quiere que sea así, claro que no. Tenemos otro ejemplo en la Biblia, en Primero de Samuel, en el libro Primero de Samuel 7, 1 al 3, la casa de Aminadab, en contraposición o en ejemplo con la casa de Obed-Edom. La casa de Aminadab, dice en 1 Samuel 7, 1 al 3, entonces los hombres de Kiriat Jearim fueron por el arca del Señor y la llevaron a casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas, fíjese, durante ese tiempo todos se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Un hombre, el arca del pacto en el Antiguo Testamento era la representación de la presencia de Dios. Donde estaba el arca, era muy posible que descendiera la presencia de Dios. Este hombre tiene la oportunidad de tener la presencia de Dios en su casa 20 años. ¿Y qué dice la Biblia? Que durante 20 años el pueblo se lamentó. No, pastor, pues desde que mi esposo se hizo cristiano llevamos 5 años de lamento, ya mejor que no sea cristiano. No, desde que mi esposa ha sido cristiana, no me echa ni lonche, pues 3 años de lamento, pastor. Así estamos, como Abinadab, tenemos la presencia de Dios, pero nuestra casa es un lamento. Pero nuestra casa es tristeza porque parece que Dios nos ha abandonado. Y ahorita vamos a ver algo más, pero en contraposición, cuando el rey David entra como rey en Israel, lo primero que hace es ir a la casa de Abinadab, recuperarla, el arca, y en su transporte hacia Jerusalén, ustedes saben la historia triste, no la sabían cargar, el arca se iba a caer y Pérez Usa, por quererla detener, muere. ¿Y sabe quién era Pérez Usa? ¿Alguien sabe? Era hijo de Aminadab. Tuvo 20 años la presencia de Dios en su casa y el arca, y nunca le enseñó a su hijo cómo debía cargarse esa cajita llamada el arca del pacto. Qué tremendo es esto. Uno de sus hijos muere, 20 años con el arca y no la sabía cargar, y muere. Y David se entristece tanto que dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 6 versículos 10 al 12 que David transporta el arca temporalmente a la casa de Obed-Edom. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gat. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses nada más, Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a todos los de su casa. ¿Por qué en una casa sí y en otra no? ¿Por qué en una casa donde estaba el arca fue lamento y en otra donde estaba la misma arca, las mismas cosas? Dice la Biblia que en 3 meses todo cambió, todo fue tan maravilloso. Y esta debería ser nuestra historia, la historia de Obed-Edom. Pero lamentablemente en los hogares cristianos vivimos la historia de Abinadab. Debería ser la historia de Obed-Edom, donde yo soy seguidor de Jesús, donde una nueva vida me impactó. Conocí a Jesús, cambió mi vida, como dice la palabra, como dice el Evangelio. Mi casa debería estar bendecida, debería estar bendita por la presencia de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? Pero dice el versículo 12, entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y a todos los que tienen, y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Dijo David: yo quiero esa bendición. Así que discúlpame, Obed-Edom, te di 3 meses, ya te alivianaste, presta. ¿Cuál es la diferencia entre Abinadab y Obed-Edom? Dios no bendijo la casa de Abinadab porque nunca apreció el gran tesoro que tenía en su casa. Él lo veía como una reliquia.
¿Sí ha visto las personas que tienen un mueble de madera de este tamaño para poner la Biblia en sus casas y la tienen toda polvosa? Algo así. Nunca apreció Abinadab el tener el arca del pacto en su casa, la misma presencia de Dios. En cambio, Obed-Edom entendió este gran valor. Tú tienes que valorar tu vida como cristiano y que tú eres una persona que crees en un Dios que está en todo lugar. Dios está aquí, pero si ahorita tú te vas allá en la noche y oras con tu familia, ahí está Dios. ¿Lo practicas o no lo practicas? ¿Lo crees o no lo crees? Entendemos, hermanos, verdaderamente el valor de tener un hogar cristiano. Y me estoy refiriendo si eres el único cristiano en tu casa. Es que no, pastor, usted no sabe, soy el único. Yo llegué a ser el único también en mi casa. Y me estoy refiriendo si son un matrimonio y solamente uno de los dos es cristiano. Con una sola persona que esté ahí cristiana, ese hogar tiene que ser un hogar cristiano, porque ahí está la presencia de Dios. Si tú oras a Dios, ahí puede estar la presencia de Dios. Si uno de tus hijos se enferma, tú puedes orar por él, Dios lo puede sanar. Tú puedes ser amoroso, porque eres un cristiano. Ay, discúlpame, Oscar, ya lo ando echando a perder. Porque una nueva vida trae transformación a nuestros hogares. Pero para que esto suceda, no es nada más venir a la iglesia a los domingos y devolverme a mi casa. Tengo que hacer que la presencia de Dios esté en mi casa y tengo que dejar que Dios gobierne mi casa, que Dios dirija mi casa. Y eso es complicado, que nos gusta gobernar a nosotros, porque a las mujeres les gusta gobernar, porque a nosotros nos gusta gobernar, y es una pelea constante. Pero vemos que Rahab tiene una nueva vida, y en el transcurso en el que el pueblo de Israel iba a regresar, Rahab empieza a invitar a su familia a su casa y les dice: ¿saben qué? Conocí unos hombres, creo en el Dios de Israel. No lo dice la Biblia, pero creo que algo por ahí va, no está muy descabellado. Van a venir a destruir, porque fue el mismo que abrió el Mar Rojo, fue el mismo que sacó a esa gente de Egipto. Jericó no es nada en comparación de Egipto, así que vengan a mi casa y crean en este Dios. Un hogar seguro, un hogar de salvación, un hogar donde fueron rescatados de la destrucción y pudieron comenzar de nuevo. Que eso sea nuestro hogar, donde nuestros hijos están mal, están lejos de Dios, pero que ellos digan: un día puedo regresar y ahí comenzar de nuevo. Ahorita anda perdido, no te hace caso, tal vez estás en esa situación, pero que ellos tengan en su cabeza: no importa cuán perdido esté, puedo regresar a ese lugar seguro y comenzar de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, la pedirá a Kevin que pase, por favor. El impacto de una nueva vida, esa nueva vida que usted tiene, trae una bendición generacional. Por eso ahorita que cantaban el canto ese de adoración, yo creo en eso, que Dios trae bendición de generación en generación. Dice Mateo capítulo 1 versículos 5 y 6. Si pueden ir conmigo, por favor. Es una genealogía del libro de Mateo, muchos la hemos leído. Dice: Salmón fue el padre de Boz. Su madre fue Rahab, la prostituta. Boz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth, la del libro de Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Qué impresionante es esto. Es adherida a un nuevo pueblo, siendo una extranjera. Pero no solamente es adherida al pueblo de Dios, sino que ahora es parte de los antepasados del rey David, el rey más grande de Israel. Y no solamente eso, es antepasado del mismo Jesucristo. Es parte del árbol genealógico terrenal de Jesucristo.
qué tremendo es esto. ¿Y qué podemos entender? Esta mujer no solamente trajo bendición para los de su tiempo, sino para próximas generaciones. Todo lo que construyas, tanto bueno como malo, tendrá un impacto generacional. Y cuando me refiero a generaciones, me refiero que hay cosas que usted va a hacer, que usted va a bendecir a sus nietos o bisnietos, que usted ya no va a alcanzar a ver. Eso es un impacto generacional. Aquí está nuestra abuela por parte de mi esposa. Ella ya alcanzó a ver Ander, que es su bisnieto, tataranieto, su tataranieto, y lo está viendo en una iglesia. Impacto generacional. Porque un día ella, no sé si usted fue la primera cristiana en su casa, ella fue la primera cristiana en su casa. ¿Y tú crees que ella, cuando conoció a Jesús, dijo: voy a alcanzar a ver a mi tataranieto en una iglesia adorando a Dios? No lo alcanzó a visualizar, pero por fe lo creyó. Y nosotros tenemos que entender que nuestra nueva vida no es para nosotros nada más. Nuestra nueva vida tiene un impacto a más generaciones, a más personas, a otros tiempos que no vamos a alcanzar a ver. Tal vez a una generación, tal vez a dos, pero tal vez a 10. Por ahí Ale también, una de sus familiares, hizo un templo allá en el ranchito, ¿no? Y esa señora ya no está, pero otros pastores llegan a esa iglesia a pastorear a gente para que conozca de Jesús. Ella ya murió, pero dejó un impacto generacional. Y vemos en Rahab, una mujer que no tenía propósito en la vida, que se convirtió en la tatarabuela del rey más grande de Israel, el rey David, y es antepasada directa de Jesucristo. Dios hizo un cambio en esta mujer, porque nunca más volvió a ser igual. Buscó casarse con un buen hombre que amaba a Dios. Boaz amaba a Dios, ¿sí? Buscó casarse con un buen hombre, con Salmón, y tuvo un hijo que amaba a Dios. Vemos la historia de Ruth, y Boaz se casa con Ruth, pero antes de que se case con ella, dice la Biblia que Boaz era un hombre que dejaba espigas para que los pobres fueran a recogerlas. Era un hombre generoso, era un hombre piadoso, era un hombre que amaba a Dios. Y este hombre era hijo de Rahab. Rahab trajo bendición a sus generaciones. Entonces tienes que entender que lo que Dios quiere hacer a través de ti no es solamente en el presente. Porque si tú vives pensando solamente en el presente, no vas a tener mucho impacto. Tienes que pensar en impactar y bendecir generacionalmente. Dios quiere hacer cosas a través de ti que repercutan en el futuro y en la eternidad de nuestras familias. Y aquí les voy a decir algo, no duro pero real, o crudo, pero que me tomo agua. La fe no se hereda, la fe se transmite. Y hasta que no entendamos eso, vamos a poder impactar a nuestras generaciones. La fe no se hereda. Yo puedo heredar esas sillas. Bueno, no las puedo heredar porque son de la iglesia. Yo puedo heredar mi bici porque la camioneta es de mi esposa. Puedo heredar mis 2 bicis. Eso lo puedo heredar yo. Pero vamos a entender esto. ¿Por qué la fe no se hereda sino se transmite? Porque transmitir es vaciar contenido, imágenes, ideas, vivencias, experiencias en alguien más. Heredar es decir, ten, aquí está. Transmitir es decirle, aquí está, pero se hace así, le das para allá, tienes que dar estos pasos, tienes que evitar estos errores, tienes que hacer estos conocimientos y tienes que experimentar estas cosas. Entonces es muy diferente heredar a transmitir.
Entonces, si quieres que tu fe sea generacional para aquellos que ya tienen hijos, para aquellos que ya tienen nietos, para aquellos que tienen discípulos, si quieres que tu fe sea generacional, transmítela. Y si tú quieres que la siguiente generación no conozca a Dios, como en el libro de los jueces, herédale la fe. Vaya a la iglesia conmigo. Eso es heredar una fe. Tienes que ir a la iglesia conmigo. Traer a nuestros hijos, traer a nuestra esposa, traer a nuestros amigos a la iglesia nada más es estar heredando, no estar transmitiendo. Tenemos que entender algo, iglesia. Nuestra nueva vida, el ser cristianos con toda la extensión de la palabra que esto significa, es demasiado valioso como para no transmitirlo. Esta semana, y para transmitir tienes que invertir tiempo. Esta semana me preguntaba André, creo que las conversaciones más complicadas teológicamente las tengo con mi hijo. Me dijo, papá, ¿por qué si la iglesia la inspiró Dios toda, como dice la Biblia? ¿Por qué vienen cosas malas en la Biblia si Dios la escribió? Puede ser una pregunta que para ustedes es tonta, pero es una pregunta muy seria que muchos de nosotros no podemos contestar. Porque si la Biblia la inspiró Dios, vienen cosas malas. Y en esos diálogos no forzados, no, hey, a las 5 nos vamos a ver para hablar de la Biblia. Eso no funciona. Tienes que invertir tiempo, tienes que invertir amor para transmitir la fe. Y muchos de nosotros no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Te sientas con tu esposa a hablar de Dios naturalmente. No lo hacemos. No estamos transmitiendo fe. Oras en tu casa para que la presencia de Dios toque a tu familia. No estamos transmitiendo la fe. No lo hacemos. Todo lo remitimos a que el domingo venga una persona a hablarnos de algo, de alguien, nos impacte en una hora y vivimos nuestra vida sin Dios. La fe no se hereda, la fe se transmite. Tenemos que dejar un legado generacional. El día de ayer le iba a poner, pero ya se me olvidó. Y luego cuando dijiste que estaba fallando la compu, ya no te la pasé. El día de ayer o antier fuimos allá para Anáhuac a llevar a Leo, el predicador aquí que estuvo con los matrimonios. Y mientras mi suegro estaba hablando, Ander salió corriendo y lo agarró. Y le tomaron una foto muy bonita con Ander, con mi suegro, con Ander en los brazos ahí en el altar de la iglesia. Y yo pensaba, y de ahí me vino este último punto de la predicación: Dios es un Dios de generaciones. Mi suegro, ¿verdad? Ahí, que es el abuelo, con el nieto en la iglesia. Es algo bonito, pero la verdad es que no es tan fácil transmitir la fe. Es más fácil heredarla. Y hemos imitado al catolicismo romano de vamos los domingos a la iglesia con los hijos bien guapos y ya después de ahí pues que pase lo que tenga que pasar con nuestras vidas. No, transmitir la fe es invertir mucho, es enseñar, es caminar juntos, es orar juntos, es perdonarnos juntos. Eso es transmitir la fe. Y con esto quiero terminar. ¿Quiénes de los que estamos hoy aquí o quiénes necesitan una nueva vida, un nuevo comienzo? Y tú puedes decir, ¿se refiere exclusivamente a alguien que no conoce a Dios? No, hermanos. Cuando me refiero a un nuevo comienzo y a una vida nueva, me refiero a aquellos cristianos que tienen un cristianismo avejentado. Me refiero a aquellos cristianos que tienen un cristianismo viejo. Y con viejo no me refiero a las cosas de antes que aprendimos, porque son buenas, son nuestros cimientos.
sino me refiero a que tu cristianismo está rutinado, tu cristianismo está monótono, tu cristianismo está letargado y cansado. Alguien aquí necesita un cristianismo nuevo, porque dice la palabra que Dios hace las cosas nuevas todos los días. Nuestra fe necesita renovarse. Dijo el apóstol Pablo: renuévense en su mente, porque nos estancamos. Somos aguas estancadas a veces que ya apestamos levantando las manos, en vez de ser aguas vivas, de la cual fluya de nuestro interior esos ríos y bendiga a más personas, y otras personas quieran beber de lo que yo tengo. Pues dice, no, pues no quiero beber de lo que este tiene, si eso es ser cristiano. Y ahora también hay alguien que necesite nacer de nuevo. Es muy diferente a una nueva vida. Nacer de nuevo, nacer del Espíritu, un encuentro con Dios por primera vez. Tal vez hay alguien que hoy lo necesita.